Hoy, para terminar el sistema presupuestario, vamos a ver los resultados presupuestarios y vamos a analizar también un informe que es muy utilizado a nivel presupuestario, tanto en la formulación como en la ejecución, como en la evaluación fundamentalmente, y que es el esquema ahorro, inversión, financiamiento. Un informe que además se utiliza para la tesorería, para la programación financiera, ya vamos a ver cuando veamos ese sistema, y muchísimo se utiliza también para todas las evaluaciones que se efectúan vinculados al tema de la deuda externa, de la capacidad de pago que pueda llegar a tener el Estado en función de los ingresos corrientes, los ingresos de capital. Por lo tanto, es un informe muy importante, de allí que le damos nosotros ese protagonismo dentro de la materia. Pero antes de entrar a ver esquema ahorro-inversión, vamos a ver los resultados presupuestarios. ¿Hay alguna consulta que veo que están? No, no hay ninguna consulta. Estaban diciendo si por favor pueden pasar de nuevo el libro de Achabayán. Y bueno, lo de la clase 1, que seguimos teniendo el problema con YouTube. Sí, pero ya la vamos a subir esta tarde, la clase 1, no hay problema. ¿Eh? De todas maneras, está el apunte de cátedra que yo confeccioné sobre contabilidad pública, de allí pueden estudiar perfectamente. ¿Sí? Bueno, vamos a ver, los resultados presupuestarios se obtienen a partir de la clausura o cierre del ejercicio. Ustedes saben que el cierre del ejercicio en nuestro país se efectúa a los 31 de diciembre, porque el ejercicio tiene la misma vigencia del año calendario, 1 de enero al 31 de diciembre, y el 31 de diciembre entonces se produce la clausura o cierre del ejercicio. Y esto se define normativamente hablando como el momento en el que, cumplido el periodo de vigencia del presupuesto, se opera el cierre de las cuentas, de modo que puede expresarse con precisión el monto del gasto que debe apropiarse en dicho periodo y el monto de los recursos con que fueron atendidos. Entonces, el 31 de diciembre, los gastos que se ejecutaron hasta esa fecha y los recursos que se percibieron hasta esa fecha forman parte de la ejecución presupuestaria del ejercicio. Todo lo que suceda con posterioridad al 31 de diciembre ya pasa al nuevo ejercicio. Pero para eso, ustedes saben, ¿no es cierto?, que la ejecución del presupuesto en gasto tiene 3 etapas y la ejecución de recursos en nación tiene 2 etapas. En provincia 1. Ya vamos a ver las diferencias que hay entre nación y provincia. Y para poder determinar cuál es el resultado del ejercicio en definitiva, lo que nosotros tenemos que ver es qué etapas tomamos para considerar ejecutados los gastos y ejecutados los recursos. En el régimen nacional, que es el que vamos a ver primero, las cuentas de recursos y gastos se cierran el 31 de diciembre, con posterioridad al 31 de diciembre, esto dice la ley, de cada año no pueden asumirse compromiso ni devengarse gastos con cargo a ese ejercicio. Y por otra parte, acá explicita claramente que los gastos devengados y no pagados al 31/12 se cancelarán el año siguiente. Los gastos comprometidos y no devengados al 31/12 se afectarán al ejercicio siguiente, imputándose a los créditos disponibles del nuevo ejercicio. Entonces, lo que queda claro a nivel nacional, es que la ejecución del gasto se da en la etapa del devengado a nivel nacional. Recuerden que vimos tanto a nivel provincial como a nivel nacional que hay 3 etapas de la ejecución de gastos,
compromiso devengado y pagado a nivel nacional, compromiso mandado a pagar y pagado a nivel provincial. Entonces, estamos en el régimen nacional y tomamos la segunda etapa, la etapa del devengado. Todos los gastos que llegaron hasta esa etapa del devengado, que es cuando el proveedor entrega el bien o servicio al Estado, se considera ejecutado. La etapa anterior, los compromisos, ¿no es cierto?, que no estén los gastos comprometidos, pero que todavía no hayan estado devengados, se tendrán que volver a afectar al ejercicio siguiente, hacer un nuevo compromiso para el presupuesto del ejercicio siguiente, y los compromisos al 31/12 que no hayan llegado hasta la etapa del devengado, fenecen, es decir, quedan total y absolutamente sin utilización. Y ya no, y digamos, todo lo que esté comprometido hasta el 31 de diciembre no haya llegado a la etapa del devengado, hay que volverlo a comprometer en el nuevo ejercicio. Pues, por esa razón, entonces, consideramos que los gastos devengados son los que dan por ejecución concreta del presupuesto respecto a gasto. Entonces, por esa razón, el artículo 41 de la Ley de Administración Financiera establece que el resultado presupuestario se fija a través de los recursos recaudados, o sea, los recursos percibidos. La etapa de recursos que se toma es la de percibido, no la de devengado, menos los gastos devengados. Ahí sí se toma los gastos devengados para determinar el superávit o déficit. La explicación que se fija por qué recursos percibidos y no recursos devengados es simplemente por una cuestión de prudencia, ¿verdad? Una de las, si se quiere, normas contables generalmente aceptadas, el tema de la prudencia, porque se entiende que lo que está para cobrar por parte del Estado no garantiza la posibilidad de que esos fondos puedan ingresar a las arcas del Estado. Entonces se considera que en la etapa de recursos que hay que considerar lo ejecutado es cuando verdaderamente los fondos ingresan al tesoro, es decir, cuando se los percibe, cuando se los recauda. De allí que se toma recursos recaudados. Y se toma gastos devengados porque se considera que ahí también se perfecciona verdaderamente el gasto, porque ya está la entrega del bien o servicio por parte del proveedor o contratista hacia el Estado, con lo cual ya surge la obligación de pago por parte del Estado. Entonces, ya el Estado tiene el bien o servicio conformado, ya se ha dado la etapa del devengado y por esa razón entonces allí se considera ejecutado el gasto. Esto es el razonamiento que de alguna manera establece la ley 24.156 para determinar a nivel nacional que los recursos se consideran ejecutados por los percibidos y los gastos se consideran ejecutados por los devengados. Contador, ¿podría volver un segundito a la filmina anterior, por favor? ¿Sí? ¿Qué consulta hay? No, solo que vuelva. Hay una consulta ahora que dice: lo comprometido y no devengado se afecta automáticamente al año siguiente o se tiene que volver a hacer un contrato. No se vuelve a hacer un contrato. El contrato se firmó en noviembre, se firmó en diciembre, se registró el compromiso el 31 de diciembre, todavía no se entregó el bien o servicio por parte del contratista, hay que volverlo a imputar contablemente al nuevo ejercicio, pero no hay necesidad de firmar un nuevo contrato. No. Todo lo que está comprometido al 31 de diciembre, supongamos que tengamos un crédito autorizado de 1.000, ¿sí? Compromisos por 800, devengados por 600 y pagados por 400. La hagamos simple y lineal a la situación. Entonces, a nivel nacional, si yo tengo compromisos por 800 y devengados por 600, significa que hay contratos u órdenes de compra emitidas que todavía no han sido cumplidas por el proveedor. Esos 200 de diferencia, al 31 de diciembre, quedan sin efecto
y hay que volverlo a registrar en el compromiso del nuevo ejercicio, como compromiso del nuevo ejercicio. Entonces se imputan presupuestariamente al nuevo ejercicio. El del viejo fenecen, quedan total y absolutamente caducos como consecuencia de no haber llegado a la etapa del devengado por considerarse la etapa del devengado como la ejecución del gasto. Y el cierre del ejercicio produce esta situación de definición. Hay que definir qué es lo que llegó hasta el 31 de diciembre en cada una de las etapas. Lo que llegó a pagado, perfecto. Quedó totalmente cancelada la obligación de parte del proveedor y de parte del Estado. Lo que llegó a devengado significa de que hay una deuda del Estado, porque el proveedor ya cumplió. Y ahí ya está considerado y se considera que ya está ejecutado el gasto. Por lo tanto, lo que llegó al devengado, lo único que queda es que pague el Estado, pero con cargo al viejo presupuesto. En cambio, lo que se comprometió y no llegó a devengado, hay que volverlo a comprometer en el nuevo ejercicio. No hace falta firmar un nuevo contrato ni emitir una nueva orden de compra. Simplemente, si hay 200 comprometidos que se cerraron, que fenecieron el 31 de diciembre, hay que volverlo a comprometer en las mismas partidas que tenga el presupuesto del nuevo ejercicio. No sé si le ha quedado claro. Sí, se entendió. Y otra pregunta de la Firmina siguiente es si el resultado presupuestario sería igual a los recursos recaudados menos gastos devengados. Sí, sí, tal cual. Lo que pasa es que se me corre la placa porque tengo incompatibilidad, parece ser, entre el power que tengo en la máquina de la mesa y la notebook esta. Y entonces se me corren las placas. Y otra pregunta es, ¿qué es la deuda flotante? Pero espere que llegué, Lo espere que vemos, llegué, sí. espere que lleguemos, por favor. Estamos en el régimen nacional y estamos analizando además el resultado presupuestario, que es recursos recaudados menos gastos devengados. ¿Le quedó claro el régimen nacional o tienen alguna duda del régimen nacional? Ya vamos a llegar al tema de la deuda flotante cuando veamos el tema del régimen provincial. Pero el régimen nacional que acabamos de ver, ¿les quedó claro? Sí, quedó claro. Entonces, ¿podemos continuar y entrar en el régimen provincial? Sí. Bueno, muy bien. Vos interrumpime cualquier consulta que los chicos quieran hacer, ¿eh? Sí, sí, cualquier cosa le pregunto. Vamos al régimen provincial entonces. Y acá, la ley de contabilidad, que también necesito que la lean y con mucho detenimiento, porque puede haber preguntas del cuestionario de la semana que viene sobre la ley, tanto de administración financiera como de contabilidad. Las etapas de la clausura del régimen provincial nos establece que hay una caducidad de las autorizaciones a gastar, es decir, de los créditos presupuestarios autorizados o autorizaciones a gastar que figuran en el presupuesto, es decir, los gastos presupuestados, en definitiva. Son todos sinónimos, por favor. Cuando yo me refiero a gastos presupuestados, son las autorizaciones para gastar, son los créditos presupuestarios. Es el mismo concepto. También hay una apropiación cierta de los recursos recaudados, con lo cual ya sabemos cuántos recursos se ejecutaron en el ejercicio. Tengamos en cuenta que en provincia también se toman recursos percibidos, siempre por un criterio de prudencia, se considera ejecutados los recursos cuando los fondos ingresan al tesoro, o sea, con la percepción. Por eso es que tomamos en ambos casos, en nación y en provincia, la etapa del percibido. Recordemos, por otro lado, en la provincia tan solo es la única etapa del gasto que se registra. En nación registramos devengado en recursos, pero en provincia no se registra. Vean ley de contabilidad y se van a dar cuenta que no solamente se registra percibido. En nación, en cambio, se registra también devengado. Eso lo marca la ley, por eso es importante que vean las normas. Sigamos. Se determina el resultado del ejercicio también en provincia, se determina la economía de inversión, se constituyen los residuos pasivos y se establece la deuda exigible. Todo esto lo indica la ley de contabilidad.
No es que en la nación no se pueda llevar una ejecución presupuestaria y determinar todos estos resultados denominados horizontales, también se lo puede hacer, pero en ese caso la economía de inversión va a estar vinculada a la diferencia entre los créditos autorizados y el devengado, porque allí se considera ejecutado el gasto, ¿sí? Y vamos a tener, no se constituyen por esa razón residuos pasivos, y la deuda exigible va a ser la diferencia entre mandado a pagar y pagado. Eso sería a nivel nacional. Pero a nivel provincial tenemos que hacer todos estos saldos. Entonces, las erogaciones comprometidas durante el ejercicio, no incluidas en orden de pago al cierre del ejercicio, constituyen residuos pasivos. La liquidación e inclusión en orden de pago de los residuos pasivos se hace con cargo a los créditos presupuestarios. Y las no incluidas en orden de pago al cierre del ejercicio del año siguiente quedarán perimidas. Entonces, ¿qué pasa? A nivel provincial, los recursos se consideran ejecutados por lo percibido, igual que en nación, igual, no hay diferencia. Pero los gastos, sí hay diferencia. Los gastos se consideran ejecutados en la primera etapa, en la del compromiso, no en la segunda como en nación, que era el devengado, que en este caso en provincia se denomina mandado a pagar, ¿sí? Sino que se considera ejecutado el gasto en compromiso en la primera etapa. O sea, la provincia considera, o la ley de contabilidad de la provincia considera, que si se ha firmado un contrato, se ha emitido un orden de compra, o sea, se ha establecido la relación jurídica entre el Estado y el proveedor, ya se considera ejecutado el gasto. Y ustedes me preguntarán, ¿y por qué esa diferencia? Bueno, este es el criterio viejo que se tenía de la vieja ley de contabilidad nacional también, que quedó derogada en 1992. Miren, ya 25 años, 27 años ya que se derogó la ley de contabilidad de la nación. Y acá seguimos con este criterio de considerar ejecutado el gasto por el compromiso. Cuando yo les mencionaba, creo que en una clase pasada, de que en realidad muchos contratos que se firman o órdenes de compras que se emiten por incumplimiento de los proveedores o contratistas, no se concreta la operación y por ende queda registrado un compromiso y una ejecución del gasto que no termina sus etapas posteriores como consecuencia de que el proveedor no cumple la entrega del bien o servicio, que es allí donde verdaderamente se materializa la ejecución del gasto, porque ahí sí surge efectivamente la obligación de pago por parte del Estado. Porque hasta que el proveedor no entrega el bien o servicio, el Estado no tiene ninguna obligación de pago. Por lo tanto, no se termina de confeccionar la operación. La operación de contratación o de compra o de adquisición de algún bien o servicio por parte del Estado, que es cuando se materializa efectivamente la ejecución del gasto. Pero bueno, este era un criterio ya demasiado conservador y prudente que tenía la ley de contabilidad vieja y que en la provincia, como no se modificó, ¿sí? Esta es una de las consecuencias de no haberse modificado la ley de contabilidad vieja y sancionar una ley de administración más moderna, como decíamos desde la primera clase. Bueno, quedó este mecanismo de considerar el gasto ejecutado por lo comprometido. Entonces, por esa razón, entre el compromiso y el mandado a pagar, o devengado, equivalente al devengado nacional, surge un saldo que hay que tenerlo en cuenta, porque ya no hay que volver a comprometer los compromisos como en nación en el nuevo ejercicio, sino que quedan comprometidos en el viejo ejercicio, donde queda ejecutado el gasto. Entonces, queda un saldo que se denomina residuo pasivo, es decir, todos aquellos compromisos que todavía no han llegado a la etapa del mandado a pagar. Es decir, todavía el proveedor no entregó el bien o servicio concretamente. Y por Contador, eso, acá hay una pregunta. ¿sí? Los residuos pasivos con cargo a los recursos, ¿de qué ejercicio se imputarían?
¿Cómo con cargo a qué recurso? O No, no, sea, no. creo que quiere decir, Los, nos los quedaron los residuos residuos pasivos, pasivos, sí. los residuos pasivos, a ver, son gastos comprometidos ya y no llegados a las etapas posteriores, ¿sí? Se van a mandar a pagar en el ejercicio siguiente y se van a pagar con recursos del ejercicio siguiente, ¿sí? Porque obviamente al 31 de diciembre lo único que tenemos es el compromiso. No lo hemos mandado a pagar ni lo hemos pagado. En cambio, en Nación, lo único que se paga en el ejercicio son los que llegaron al devengado, no al comprometido. Los que llegaron al devengado se pagan en el ejercicio siguiente, sí. En este caso, todo lo que llegó al compromiso se debe mandar a pagar y pagar en el ejercicio siguiente. Pero como bien dice acá, los residuos pasivos se incluyen al 31 de diciembre, supongamos, del 2019, y tienen una vigencia de un año. Al 31 de diciembre del 2020 quedan perimidos. Es decir, si hasta allí no se terminó de ejecutar las otras dos etapas del gasto, ya desaparecen de los registros contables. Y ante cualquier situación de incumplimiento del proveedor, si el proveedor después quiere volver a retomar la posibilidad de la relación contractual original ya lejos y hace tiempo, bueno, tendrá que hacer toda una iniciación de expediente nuevo y ver de qué forma retoma eso, pero ya creándose una partida presupuestaria nueva e imputándose nuevamente a un nuevo ejercicio presupuestario. O sea, todos los residuos pasivos que se determinan al 31 de diciembre de un ejercicio duran un año. Al año quedan total y absolutamente perimidos, ¿sí? Ya no se puede ejecutar con cargo al presupuesto del año anterior. Sí, perfecto. Y bueno, otra pregunta es si los residuos pasivos solo se dan en el plano provincial. Sí, exactamente. Solamente se da en el plano provincial y en las provincias, lamentablemente, que todavía tienen ley de contabilidad, que tenían este viejo sistema de registración presupuestaria que consideraba el compromiso como ejecución del gasto y no al devengado. No hay, Son no tres hay más provincias. preguntas. Sí, ¿Se entendió entonces la diferencia que hay entre provincia y nación? ¿Se entendió? Bueno, acá se me corrió la placa, lamentablemente, pero tenemos crédito autorizado menos compromiso nos da economía de inversión. Compromiso menos mandado a pagar nos da los residuos pasivos. Y mandado a pagar menos pagado nos da de deuda exigible, que se me corrió acá abajo. Y esta deuda exigible, o sea, la diferencia entre el mandado a pagar y el pagado, viene a ser lo que también se denomina deuda de tesorería. ¿Por qué? Porque lo que se mandó a pagar ya tiene en orden de pago y que está en tesorería impaga, o sea, la deuda de la tesorería. Y esto también es lo que se denomina deuda flotante, la deuda a corto plazo que puede tener a pagar la tesorería, a diferencia de lo que es la deuda a largo plazo, que se considera deuda pública, digamos, la que comúnmente se denomina deuda pública. ¿Se entiende entonces cuál es la diferencia y cuál es el concepto de deuda flotante que alguien preguntaba hace un rato? Hola, ¿se entiende? sí, sí se entiende y no volvió a consultar, así que debe ser que sí. Sí, ahí Bueno, acaba de responder que sí. bueno. Entonces, que quede claro que en la provincia se determinan entonces estos saldos importantes. Lamento que la placa se me haya corrido, pero crédito autorizado, que son los gastos que están establecidos en el presupuesto, los gastos presupuestados, ¿sí? O las autorizaciones a gastar. Menos compromiso me da lo que es economía de inversión, es decir, lo que no se ejecutó en el presupuesto. ¿Por qué? Porque está lo autorizado por un lado y lo comprometido que es lo ejecutado, porque en la provincia lo comprometido es lo ejecutado.
Eso ejecutado, o sea, lo comprometido, menos mandado a pagar, nos da los residuos pasivos, que duran un año y perimen al 31 de diciembre del año siguiente. Y la diferencia entre mandado de pagar y pagado, que son las órdenes de pago que ya emitió la contaduría, que pasaron a tesorería para que el Estado pague lo que ya recibió de bien o servicio por parte del proveedor contratista, y esa deuda exigible es lo que también se denomina deuda de tesorería, decíamos, y lo que se denomina deuda en cuenta corriente o deuda flotante, que quede claro, que es lo que se está debiendo a proveedor y contratista. A diferencia de la deuda pública, que es lo que se le debe generalmente a los acreedores, ya sea bancarios, o tenedores de bonos, tenedores de empréstitos, u organismos internacionales como el Fondo Monetario, Banco Mundial o Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que normalmente se llama. ¿Alguna consulta? Profe, y en Nación, economía de inversión sería lo devengado menos créditos autorizados. Al revés, crédito autorizado menos devengado. Y no hay más consultas. Claro, en Nación tendríamos tan solo dos saldos importantes. Crédito autorizado menos devengado, que nos daría la economía de inversión, y devengado menos pagado, que nos daría la deuda exigible, la deuda de tesorería o la deuda flotante. Allí no habría residuos pasivos porque el gasto se considera ejecutado en lo devengado. Y la diferencia entre compromiso y devengado se debe comprometer nuevamente en el ejercicio siguiente. Fenecen, al 31 de diciembre ese saldo no sirve porque no tiene validez. No queda para determinarse porque hay que volver a hacer el registro de compromiso nuevamente en el ejercicio siguiente. ¿Les queda claro entonces cómo es la diferencia? Sí, quedó claro. Muchas gracias. Resultado presupuestario del régimen provincial, entonces, recursos percibidos menos gastos comprometidos, y eso es lo que nos da, que son los compromisos contraídos, y eso es lo que nos da el superávit o déficit. Si los recursos son mayores que los gastos comprometidos, será superávit. Si los recursos percibidos son menor que los gastos comprometidos, tendremos déficit. ¿Está claro? Sí, profesor. Bueno, muy bien. Entonces ahora vemos esquema ahorro, inversión, financiamiento. No queda ninguna consulta sobre el resultado presupuestario. Entonces, me interesa saber que esto quedó sin duda porque hay una diferencia entre nación y provincia, reitero. En nación se consideran los gastos ejecutados en el punto del devengado, en provincia en la etapa del comprometido, del compromiso, y eso nos marca diferencia y nos marcan saldos que son importantes para provincia y que para nación ya no tienen validez. Sobre todo la diferencia entre compromiso y devengado en nación, que no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Los compromisos que no llegaron a la etapa de devengado caducaron, fenecieron y hay que volverlos a comprometer. En cambio, en provincia, al considerarse la ejecución del gasto en compromiso, la diferencia entre compromiso y mandado a pagar sí tiene validez porque debe quedar registrado a los fines de que las otras etapas se puedan cumplir en el año siguiente por la simple y sencilla razón de que el gasto ya está ejecutado en el compromiso. Y por ende, todo lo que se haga en mandado a pagar y pagado en el año siguiente debe hacérselo con cargo al presupuesto que se cerró, a donde se constituyó precisamente los residuos pasivos. Sí, Esta es la parece diferencia. que quedó claro porque no hay dudas. Bueno, perfecto. Entonces, esto es importante que lo puedan analizar. Esto no lo van a encontrar en los libros, porque ningún libro hoy, ya a 25 años de la modificación de la 2456, se menciona la ejecución del gasto en compromiso. En los libros, Achabayán creo que es el único que hace algún comentario de la vieja ley de contabilidad y que era similar a la ley de contabilidad actual en la provincia. Pero esto
lo van a saber a través de estas clases teóricas y de las clases prácticas, porque toda la ejercitación práctica de ejecución presupuestaria lo vamos a hacer con el régimen provincial, donde se va a trabajar con la determinación de los residuos pasivos y su implicancia en el ejercicio siguiente. Bueno. Contador, antes de pasar, hay una consulta que dice, ¿qué es lo que se hace con cargo al ejercicio que se cerró? Bueno, ¿qué es lo que se hizo con cargo al ejercicio que se cerró? Los gastos comprometidos quedan dentro del ejercicio cerrado, quedan comprometidos y queda ejecutado el gasto. Por lo tanto, todo lo mandado a pagar y pagado que yo haga en el ejercicio siguiente va a ser con cargo esos compromisos del ejercicio que cerró. O sea, yo firmo un contrato en diciembre del 2019 por 100.000 pesos, ¿sí? Pero el proveedor y contratista no me entregó ni el bien ni el servicio, ¿sí? Al 31 de diciembre, como ya está el compromiso ejecutado y registrado, ese compromiso queda con cargo, queda en firme, y después, cuando el proveedor y contratista me entregue los bienes en febrero del año 2020, es el registro presupuestario que va a tener ese gasto es con cargo al 2019, porque allí estaba el compromiso. Y en provincia así se registra. Y después quizá el pago se haga en abril, mayo. Y se hará también como la tercera etapa de la ejecución presupuestaria de un gasto que está ejecutado en el 2019, o sea, en el ejercicio que cerró. ¿Queda claro así? Sí, queda claro. Y bueno, otra alumna no entendía bien a qué se refiere cuando se realiza con cargo al ejercicio anterior. Claro, es decir, ya toda la ejecución de ese gasto va a estar con cargo a ese ejercicio que cerró. Eso significa, es decir, que ahí ya tengo el registro presupuestario hecho. Entonces, en el ejercicio nuevo no tengo que volverlo a registrar presupuestariamente, porque ya está ejecutado en ese ejercicio que cerró. ¿Sí? Sí, contador, no hay más dudas. Bueno, vamos al esquema ahorro, inversión, financiamiento entonces. El concepto de esquema es que es un estado financiero que reúne todos los flujos de ingresos y gastos del Estado en un periodo determinado, cuya estructura facilita el análisis del impacto económico de la gestión gubernamental. Es un informe o estado contable que se prepara tomando como base fundamentalmente el clasificador económico. El clasificador económico tiene 3 grandes rubros de ingresos y 3 grandes rubros de gastos, que de alguna manera representan los ingresos. Por conceptos tributarios o no tributarios, que son los ingresos ordinarios, que están insertos dentro de lo que se denomina ingresos corrientes, está el concepto además de venta de bienes por parte del Estado y que genera el concepto de ingresos de capital, y está el concepto de las fuentes financieras que vendrían a ser todas aquellas flujos de fondos que se obtienen como consecuencia de préstamos o créditos que el Estado toma. Esa es la razón por la cual entonces tanto los ingresos corrientes de capital y fuentes financieras son importantes a la hora de poder determinar el origen de los fondos que ingresan a las arcas del Tesoro. Por otra parte, están los 3 grandes rubros de gastos también. Los gastos corrientes, los gastos operativos, aquellos que se consumen en el ejercicio y que son los gastos propiamente dichos que realiza el Estado. Y están aquellos gastos de capital que en realidad constituyen inversiones por parte del Estado. ¿Por qué? Porque está adquiriendo activo fijo o está realizando obras públicas que después se incorporan
al patrimonio del Estado. Y están también aquellos otros flujos de fondos que salen de las arcas del Tesoro para abonar, pagar o cancelar deudas, que son las aplicaciones financieras. Por lo tanto, acá lo que se está considerando con el clasificador económico es el concepto de todos los motivos por los cuales ingresa a fondo y todos los motivos por los cuales sale de fondo, en tres grandes rubros considerados los más importantes que nos da el clasificador económico precisamente. Bueno, en función de esto, podemos decir que como característica del esquema, relaciona la clasificación económica de recursos y gasto y se realiza en función de la clasificación institucional mostrando distintos resultados. ¿Por qué la clasificación institucional también hablamos? Porque se lo puede hacer por cualquiera de las instituciones, que, ya sea por la administración central, los distintos poderes u organismos descentralizados, o considerando toda la administración nacional o administración provincial. Es decir, se la puede utilizar al clasificador institucional para conocer, en definitiva, cuál es a dónde está apuntando el estudio o evaluación que se pueda realizar a través de un esquema de ahorro, inversión, financiamiento. En el esquema se utiliza entonces, el esquema se utiliza para la formulación presupuestaria, dijimos, para la cuenta de inversión o general del ejercicio, es decir, cuando se hace ya la ejecución del presupuesto. También se utiliza con base caja para recursos percibidos y gastos pagados dentro de lo que es la tesorería, para saber cuál ha sido el flujo de fondos, en definitiva. Y para la ley de responsabilidad fiscal, que veíamos, ¿se acuerdan?, en una clase anterior, donde yo les mostraba que precisamente la ley de responsabilidad fiscal apunta a la necesidad de que se respeten ciertos lineamientos con la formulación y ejecución del presupuesto, y cuya evaluación precisamente se realiza utilizando este informe, este estado contable, denominado esquema ahorro, inversión, financiamiento. ¿Cómo o en qué consiste el esquema? El ahorro es el análisis que se hace entre lo que se denomina cuenta corriente, ingresos y gastos corrientes. ¿Qué significan los ingresos corrientes? Todo lo que el Estado recauda en forma ordinaria por tributos o conceptos no tributarios que forman parte de los recursos ordinarios que el Estado tiene. ¿Sí? El Estado se sostiene precisamente gracias a los tributos y a aquellos conceptos no tributarios que se hacen justamente por venta de servicios que el Estado presta, ¿sí? Y que ya no son tributos, sino son precisamente a cambio de esos servicios que está prestando. Todos esos conceptos forman parte de los ingresos ordinarios, ¿sí? Los ingresos propiamente dichos en cualquier tipo de ente privado, por ejemplo. Lo que podría llegar a ser equivalente en una empresa privada al concepto de ventas, o sea, ingresos ordinarios que tiene el Estado como un ente más, digamos, ¿no? Pero como un ente público, en definitiva, que se sostiene a partir precisamente de estos conceptos, tributos, conceptos tributarios y la venta de servicios que pudiera eventualmente realizar. Esos son los ingresos corrientes. Y los gastos corrientes, por el contrario, son todos aquellos gastos propiamente dichos, aquellos que se consumen en el ejercicio, gastos de consumo precisamente, servicios que paga el Estado, los gastos en personal, las transferencias que pudiera realizar el Estado, los gastos operativos, en definitiva, que necesita cualquier organismo para realizar su tarea de producción de bienes y servicios públicos que le brinda a la comunidad. Entonces, esos son los gastos corrientes.
La diferencia entonces entre el concepto de ingresos corrientes y gastos corrientes me va a dar lo que se denomina cuenta corriente y forma parte de lo que es el ahorro. Será ahorro si los ingresos son mayores que los gastos y será desahorro si los gastos superan a los ingresos. Por otra parte está el concepto de inversión. Recuerden, ahorro, inversión, financiamiento. Inversión tiene que ver con el movimiento que se da en la cuenta de capital entre ingreso y gasto de capital. Los ingresos de capital son producto de venta de bienes que el Estado tiene y que generan ingresos de capital. Y los gastos de capital son de compra de bienes que se incorporan al patrimonio. Entonces, en uno hay salida de bienes patrimoniales y en otro hay entrada de bienes patrimoniales. Y por eso esto da el resultado de la cuenta capital, y a eso se denomina inversión en la medida en que los ingresos superen a los gastos, y desinversión si los gastos superan a los ingresos. Perdón. Inversión es si los gastos superan a los ingresos, y desinversión es si los ingresos superan a los gastos. Acá se da al revés de la cuenta ahorro. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener inversión verdadera cuando gastemos justamente en bienes de capital o realicemos obras públicas. Ahí vamos a tener inversión. Y vamos a tener desinversión cuando vendamos más bienes del Estado en lugar de incorporar bienes del Estado. Por eso es que es al revés de lo que es la cuenta corriente, de la diferencia del ahorro y desahorro. Inversión y desinversión se establece a partir de que los gastos, que son la verdadera inversión, superan a los ingresos, y desinversión cuando los ingresos superan a los gastos. A ver si les quedó claro esto y después cualquier cosa me consulta. Y por último, la cuenta de financiamiento, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con las otras dos partidas, las que precisamente están relacionadas con el financiamiento que el Estado puede lograr externamente a través de organismos multilaterales, entidades bancarias, o bonistas, o toma de crédito a través de empréstitos o bonos que emita el Estado. Allí tenemos la fuente financiera, que es cuando se toma esos créditos, y las aplicaciones, que es cuando se paga esos créditos. Eso nos da la cuenta de aplicación, la cuenta de financiamiento, y hay financiamiento en la medida en que las fuentes superan a las aplicaciones, y hay desfinanciamiento cuando las aplicaciones superan a las fuentes. Esto es lo que constituye el esquema, y como ustedes verán, permite establecer a través del análisis de estos conceptos, de lo que es el ahorro, la inversión y el financiamiento, una serie de pautas muy utilizadas para la toma de decisiones y para la evaluación del presupuesto, fundamentalmente, y de su ejecución. Acá tenemos un poco más en detalle, entonces, que los ingresos corrientes menos gastos corrientes nos dan el resultado económico. Si el resultado positivo es ahorro, si es negativo es desahorro. Acá está el análisis de la cuenta de capital, ingreso de capital menos gastos, resultado de capital. Positivo si es inversión, negativo si es desinversión. Pero acá, recordemos, es inversión cuando los gastos superan a los ingresos, y es desinversión cuando los ingresos superan a los gastos. Al revés de lo que normalmente sucede o sucedía en el caso de la cuenta corriente. Sumando la cuenta corriente y de capital, los ingresos corrientes más los ingresos de capital, que son ingresos que maneja el Estado, que los tiene contemplados dentro de su presupuesto, menos los gastos corrientes y los gastos de capital, me da el resultado financiero. Si el resultado ahí es positivo, hay superávit fiscal.
Si es negativo, hay déficit fiscal. Y estos, si el resultado es negativo y hay déficit fiscal, surge necesidad de financiamiento. Entonces, si surge necesidad de financiamiento, tenemos que ir a buscar fuentes financieras, menos las aplicaciones nos va a dar un endeudamiento neto o resultado del financiamiento. Si es positivo, hay endeudamiento. Si es negativo, hay desendeudamiento. Y acá la tenemos completa entonces. Lo que consideramos movimiento arriba de la línea es todo aquello que maneja el Estado. Es decir, los recursos corrientes, los gastos corrientes, los recursos de capital, los gastos de capital, lo cual me van a dar el resultado financiero. La diferencia entre recursos corrientes más recursos de capital, menos gastos corrientes, menos gastos de capital, me va a dar el resultado financiero. En definitiva, el resultado de la cuenta corriente más el resultado de la cuenta capital, sin incluir intereses de la deuda, me va a dar el resultado financiero primario. Y en el caso que lo tomemos a los intereses de la deuda, me va a dar tan solo el resultado financiero, déficit o superávit fiscal, que es el resultado convencional sobre la línea, que es lo que el Estado maneja. Ahora, el Estado no maneja los elementos debajo de la línea porque esos son externos y depende del financiamiento que consiga y de cómo además puede pagar esa deuda a las entidades financieras o a los tenedores de bonos y empréstitos. Y eso es la cuenta de financiamiento que me da el resultado de la cuenta de financiamiento. En definitiva, para un presupuesto que se formula, esto debería dar cero, por la forma en que está estructurado el presupuesto, porque se supone que uno sale a buscar una necesidad de financiamiento en función precisamente del déficit fiscal que tenga, pero teniendo en cuenta también lo que se debe pagar de deuda en el año siguiente. No sé si hay consultas, Rosarito. Sí, hay una pregunta. ¿Podría, por favor, explicar de nuevo lo que sería inversión y desinversión, por favor? ¿Qué son los ingresos de capital? Se considera ingreso de capital, según el clasificador económico, aquellos ingresos que se producen como con consecuencia de venta de bienes de capital. Si ustedes como empresarios o como particulares están vendiendo bienes de ustedes, ¿están invirtiendo o desinvirtiendo? Están desinvirtiendo precisamente porque se están deshaciendo de bienes de capital. Entonces, si este valor de la venta de bienes de capital que representan ingresos es mayor que los gastos de capital que constituyen inversiones, que es lo que el Estado está invirtiendo, ya sea en activos fijos, en bienes de uso, o bien en obras públicas, ¿sí?, que están enriqueciendo su patrimonio, allí hay inversión verdaderamente. No hay desinversión, que es cuando yo estoy vendiendo los bienes. Estoy aquí adquiriendo bienes y estoy incorporando al patrimonio, con lo cual mi patrimonio está aumentando y creciendo. Y entonces, por esa razón, se considera que hay inversión cuando los gastos superan a los recursos, a los ingresos de capital. A ver si, ¿se entiende? Sí, entonces la filmina estaría al revés. No, lo que pasa es que acá el resultado positivo, sí, bueno, en realidad, sí, positivo, lo que pasa es que no está explicado en la filmina. Positivo es cuando los gastos superan a los ingresos, que es cuando hay verdaderamente inversión. Y el negativo es cuando los ingresos superan a los gastos. Sí, sí. Ya lo vamos a aclarar cuando la subamos a la página Moodle. Vamos a aclarar para que ustedes, para que lo tengan bien presente.
Pero lo que pretendo que le quede claro es el concepto. ¿Por qué se considera inversión cuando los gastos lo superan a los ingresos? Es lo mismo que ustedes tengan ingreso de capital y gasto de capital. Un gasto de capital para ustedes sería la compra de un auto. ¿Están haciendo una inversión? ¿Sí o no? Y un ingreso de capital para ustedes sería la venta de un auto, que sería una desinversión. Ustedes se están deshaciendo de un bien que forma parte de su patrimonio. Y si se están deshaciendo de un bien que forma parte de su patrimonio, es porque están desinvirtiendo parte de ese patrimonio. Están cediendo como consecuencia quizás de apuros económicos que pudieran eventualmente tener, o apuros financieros. Entonces, por esa razón es que se considera inversión cuando verdaderamente el gasto, que es la inversión, es mayor a los ingresos, que es desinversión, precisamente. Ahí se entendió mejor con el ejemplo, parece. Bueno, está claro entonces. Sí, sí, sí. Entonces, tenemos el resultado, el recurso corriente. Gasto menos gastos corrientes nos da el resultado económico. Recursos corrientes más recursos de capital menos gastos corrientes más gasto de capital nos da resultado financiero. Y acá tenemos otro tipo de resultados. ¿Por qué? Ustedes van a escuchar permanentemente en los medios hablar de superávit o déficit primario. Para la próxima clase prometo ponerle un ejemplo que yo tengo sobre un análisis de los esquemas de ahorro, inversión, financiamiento del último ejercicio para que ustedes puedan ver de qué forma sirve para hacer las evaluaciones del caso. En este sentido, podríamos decir que se considera superávit o déficit primario fundamentalmente cuando hacemos un análisis de la deuda en forma totalmente independiente del total de gastos. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que en una deuda externa que el Estado puede llegar a tener, lo que es capital de esa deuda va dentro de aplicaciones financieras, pero lo que es interés, lo que son intereses de esa deuda, van en gastos corrientes. Entonces, para poder separar lo que es deuda externa de lo que verdaderamente es gastos corrientes propiamente dicho, se resta los intereses de la deuda de los gastos corrientes y de capital a los fines de poder obtener lo que se denomina precisamente déficit primario, que es todos los conceptos de gastos corrientes y gastos de capital propios del Estado, sin considerar el interés de la deuda, que se lo separa precisamente para hacer un análisis concretamente junto al capital y tomar lo que es lo que se denomina endeudamiento general de parte del Estado. Entonces, por eso se llama superávit o déficit primario cuando sumamos los recursos corrientes más los recursos de capital y a eso le restamos gasto corriente más gasto de capital, pero menos los intereses de la deuda. Supongamos que en un presupuesto de recursos, tengamos recursos corrientes, 1.000.000 de pesos, recursos de capital, tengamos 100.000 pesos, 1.100.000, y de gasto corriente tengamos 800.000 pesos, y de gasto de capital 250, pero dentro de esos gastos corrientes hay 200 pesos de interés de la deuda. Entonces, los 800 más los 250 menos los 200 nos va a dar los gastos operativos que el Estado tiene, más las inversiones que está realizando, sin contemplar lo que corresponde a la deuda, que se lo analiza por aparte, siempre cuando se está haciendo un análisis de la deuda. Este resultado del déficit o superávit primario
se utiliza mucho para analizar el tema del endeudamiento público y para considerar además en qué condiciones está el Estado con superávit o déficit para poder abonar la deuda pública, porque en general los intereses vencen acoplados al capital y por lo tanto hay que sacarlos de los gastos corrientes a los fines de que no haya confusión respecto al tema. Por eso se habla de superávit o déficit primario, y eso en los medios ustedes lo van a ver mucho, porque una cosa es tomar, con los valores que yo les decía, 1.250 de gastos corrientes más gastos de capital, y otra cosa es tomar los 1.250 menos los intereses, que serían 200, supongamos 1.050, entonces el déficit primario es mucho menor que el que contempla los intereses de la deuda, sobre todo para hacer un análisis de en qué condiciones está el Estado para pagar precisamente los vencimientos de la deuda. Contador, hay dos preguntas acá. Numéricamente deberíamos sumar los 200 pesos de intereses para sacarlos, ¿no? Porque como tienen signo negativo, se suman. Bueno, sí, es una suma algebraica. Estamos haciendo una suma algebraica acá, con restas y sumas. Sí. Otra Pero si, pregunta es si sí, eso es lo que actualmente se está negociando en la cartera de economía. bueno, no, esto no se está negociando la deuda externa. Se está negociando la deuda externa. Por la simple y sencilla razón que justamente el esquema ahorro, inversión, financiamiento nos está mostrando lo que yo la vez pasada justamente les decía a ustedes, ¿no es cierto? De que sumado los intereses al capital que se está pagando la deuda externa representa casi más de un 50% del total de gastos que tiene hoy el Estado, lo cual es total y absolutamente inviable de poder sostener en el tiempo e imposible de poder pagar esa deuda. Por esa razón, entonces, el Estado está negociando toda una refinanciación de la deuda que lleve los vencimientos para más adelante y que se pueda comprometer en pagar lo que efectivamente se puede llegar a pagar, ¿sí? Y no a costas de restricciones total y absoluta por parte del Estado hacia la sociedad, hacia los ciudadanos argentinos, porque eso sería un ajuste que traería como consecuencia una situación social muy grave, porque ya de por sí estamos con mucha pobreza, con mucha indigencia, se imaginan si se comienza a ajustar, ¿no? Subiendo tarifas, restringiendo totalmente servicios que el Estado hoy le brinda a la comunidad, como el tema de la educación pública, inclusive, porque el Fondo Monetario en algún momento, durante el gobierno anterior, pretendió, ¿no es cierto?, de que la educación pública en la Argentina se restringiera a través de establecer arancelamientos universitarios, reducción de escuelas públicas y pasarlo al ámbito del sector privado, cosas que indudablemente son medidas que va a afectar muchísimo a la comunidad en general. Ustedes, por ejemplo, todos los que están estudiando en forma gratuita, sin arancel, imagínense un país donde haya que pagar arancel universitario, es decir, seguramente del 100% de alumnos que hoy tenemos en la universidad, posiblemente quede un 30 o un 40%, el resto no puedan directamente estudiar, como es con lo que pasa en Chile o lo que pasa en Estados Unidos, sin ir más lejos, o en muchos países donde la educación pública no es gratuita, como en la Argentina. Entonces, la necesidad de la renegociación de la deuda es inmediata, si no es imposible sostener en el tiempo la posibilidad de los pagos y de los vencimientos como están establecidos a partir de la negociación que se hizo el año pasado, en los años anteriores, perdón. Sí, hay una pregunta más que dice, cuando existe privatización de empresas estatales,
Hay una desinversión, ¿no? Claro, tal cual, tal cual. De hecho, en los 90, cuando durante el menemismo se privatizaron empresas públicas, había una suma muy importante de venta, de ingresos de capital como consecuencia de la venta de todas esas empresas que el Estado realizó. Y eso constituía una desinversión, dejaban de ser empresas del Estado para convertirse en empresas privadas. El Estado estaba vendiendo bienes de capital, que era el patrimonio de esas empresas. Sí. Sí, sí, Otra pregunta. sí, podría volver por favor un ratito a la filmina anterior. ¿Esta? Sí, pero no hay ninguna pregunta sobre esa filmina, solo si la podía mostrar. Listo, gracias. Muy bien. Entonces, así se conforma el esquema ahorro, inversión, financiamiento. Entonces, con un resultado económico, un resultado de la cuenta capital, más un resultado de la cuenta de financiamiento, y esto sería el resultado sobre y bajo la línea. Y eso nos daría el resultado del ejercicio, el concepto clásico del resultado del ejercicio, que serían los recursos corrientes más los recursos de capital, menos los gastos corrientes más gastos de capital, más las aplicaciones financieras, sin contemplar la fuente financiera, porque este resultado del ejercicio clásico nos daría la necesidad de financiamiento, es decir, yo tengo recursos corrientes y de capital, es decir, recursos por todos los tributos que cobro, ¿sí? En el rol del Estado, más recursos de capital por todos los bienes que vendo. Esos son la suma de todos los recursos que puedo aunar. Si a eso lo comparo con los gastos corrientes, los operativos, de capital, las inversiones que vaya a realizar, y de aplicaciones financieras, o sea, la deuda que tengo de antes que pagar, eso me va a dar un resultado clásico que se denomina, que era el resultado que se utilizaba mucho en el análisis digamos, de que surgió la economía, el estudio de la economía en los estados. Y ese resultado clásico del ejercicio me va a dar la necesidad de financiamiento, porque seguramente si el Estado tiene posibilidades de cubrir todos sus gastos corrientes de capital y el pago de la deuda, o sea, las aplicaciones financieras, sin necesidad de recurrir, bueno, de recurrir al endeudamiento, eso implica que tiene una situación fiscal muy, muy importante, muy positiva, si se quiere. Pero esto no se da en ningún país del mundo. Todos los países en este momento tienen que salir a buscar fuentes de financiamiento. Hasta los países más desarrollados. Fíjense que Estados Unidos hoy por hoy es uno de los países que más necesidad de financiamiento tiene, más deuda tiene. Lo que ocurre es que, bueno, es un Estado muy importante, con un volumen de ingresos y recursos muy importantes, pero así los tiene también a los gastos y recurre en forma casi permanente al endeudamiento, al igual que la mayoría de los países desarrollados. Por lo tanto, el concepto de fuente financiera incorporada como recurso ya como ingreso del Estado es una cuestión total y absolutamente ordinaria, digamos, y total y absolutamente cotidiana y periódica en todos los años se da de esa forma. Entonces, la regla de oro en el esquema es que los ingresos totales más fuente financiera sean igual a los gastos totales más aplicaciones financieras. Esa suma algebraica de todos sus componentes debe ser igual a 0. ¿Sí? Cada vez que vamos a formular un presupuesto, esta suma algebraica nos tiene que dar 0 cuando lo vamos a formular. Cuando lo vamos a ejecutar, esa suma nos va a dar un superávit o déficit, que lo tendremos que tener en cuenta para el análisis del año siguiente. ¿Sí?
¿Qué es lo que pasó en este ejercicio? Es decir, esta suma algebraica en la formulación presupuestaria del 2019 estaba cero, pero en la ejecución del 2019 dio un déficit significativo y muy importante que hubo que trasladarlo a este ejercicio, justamente para poder absorberlo. Y bueno, en eso se está precisamente con la negociación de cómo lograr fondos para cubrir esos déficits y por otra parte renegociar todos los vencimientos que el Estado tiene de las deudas en estos meses que están por venir. Es decir, justamente en este preciso, en este tiempo está uno de esos vencimientos, por eso es que la Argentina corre el riesgo de entrar en default si no abona esos vencimientos. Y está en esa renegociación precisamente. Sí, ¿alguna consulta? Sí, hay un comentario sobre la privatización que hizo un alumno. Dijo que no es necesariamente mala. Miremos el caso de Aerolíneas Argentinas, que genera pérdidas millonarias constantemente y esas pérdidas las tenemos que soportar todos, incluso los que no viajamos en avión. Pero tenemos una aerolínea de bandera. Bueno, todos tienen derecho a opinar. Yo creo que no es una opinión que yo la comparta, precisamente por la experiencia que tengo en ese tema. Aerolíneas se privatizó, se vendió en una cantidad ínfima inclusive. Fue un negocio bastante espurio que se hizo en aquel tiempo. Y después lo mismo tuvo que hacerse cargo de muchas pérdidas que la empresa tenía, con el agravante de que el servicio de aeronavegación en la Argentina se había deteriorado de forma muy significativa. Por otra parte, todo el transporte en los países desarrollados está subsidiado por el Estado. Todo. En Alemania, inclusive, se subsidia el transporte terrestre, el transporte de colectivos y el transporte aéreo. Todo país desarrollado, en general, tiene una línea de bandera. Y si no, miremos España, miremos Italia, miremos Alemania, miremos Francia, miremos... Todos tienen una línea de bandera. Y máxime ahora, en esta situación, si no fuera línea de bandera, ya estarían todas fundidas. Fíjense que todas las aerolíneas que no son de banderas están presentándose en la quiebra porque es imposible sostener los gastos operativos de aerolíneas en estos tiempos donde no tienen ningún tipo de ingreso y que no lo van a tener durante bastantes meses, ¿no? Por supuesto que esta es una crisis total y absolutamente extraordinaria, ¿no? Pero la posibilidad de intercomunicar a las ciudades de un país, de que lugares como Formosa, Catamarca, pudieran llegar a tener una línea de aeronavegación donde no hay mucho interés por conocerlo, no son lugares turísticos para nada. Se lo puede garantizar solamente una línea de bandera, si no, esos lugares no tendrían posibilidades de contar con una línea de aeronavegación. Yo les cuento una anécdota, hace como 15 años atrás, cuando estaba privatizada la línea, antes que se recupere, yo tenía que viajar a Santa Rosa, La Pampa, y allí había un solo vuelo semanal en esos tiempos. Imposible de poder ir a dar un curso de posgrado un jueves y quedarme hasta el sábado. Yo tenía que viajar un lunes y quedarme hasta el otro lunes, porque era el único día que había vuelo de Buenos Aires a Santa Rosa, no había de ningún otro lugar más, ¿no? Para poder ir a la Universidad de La Pampa a dar un curso. Con lo cual tuve que hacerlo en vehículos porque era imposible. Bueno, hoy, gracias a esas posibilidades que da la línea de bandera, se puede contar con vuelos y comunicación con distintos lugares, ¿no? Es un análisis bastante... No pasa tan solo por el déficit, pasa por el servicio que es necesario también para un país.
Y insisto, el transporte en todo el mundo es subsidiado. Acá estaba subsidiado el ferrocarril y bueno, se los eliminó directamente. Y nos quedamos con muchas poblaciones en el interior del país prácticamente muertas como consecuencia del cierre de los ferrocarriles. Muchos lugares del interior de Salta, inclusive, han quedado total y absolutamente desconectados del resto de la provincia como consecuencia del cierre de los ferrocarriles. En los países del mundo esto se lo toma como una prioridad justamente para la intercomunicación en una sociedad. Es decir, no todo déficit es malo. Esto les quiero transmitir. Hay déficits que son necesarios y que son subsidiados por el Estado a fin de lograr la armonía social necesaria a través de la intercomunicación entre los pueblos. Entonces, sí. Pero acepto que lo piensen de esa forma. Recordemos que el Estado siempre no trabaja por superávit, no trabaja por obtener lucro, trabaja por brindar servicios. Brinda servicios fundamentalmente a la comunidad y trata de resolver los problemas que la comunidad tiene. Si la comunidad tiene problemas de intercomunicación y las líneas privadas no les interesa, porque en general las líneas privadas solamente utilizan los servicios que a ellos les son rentables. Por eso ustedes van a ver que las líneas privadas viajan a Córdoba, viajan a Salta, viajan a Buenos Aires, viajan a Mar del Plata, viajan a Iguazú, viajan a Bariloche, porque ahí tienen permanente pasajeros, sobre todo del exterior, que quieren conocer esos lugares turísticos. Pero a San Luis, a Catamarca, a Formosa, a esos lugares no van. No van. Fíjense en que nosotros en Salta teníamos vuelos a Tartagal, antes que se privatice Aerolíneas, en la década del 90. Y lo bien que nos haría contar con viajes a esos lugares que no sean terrestres. Que haya posibilidades para quienes necesiten de forma urgente viajar desde el norte, una distancia bastante significativa hasta la capital. Y hoy no lo podemos tener porque, bueno, en algún momento cuando se privatizó Aerolíneas se dejó de hacer ese tipo de vuelos, porque no eran rentables. Sí, ¿algo más? No, nada más, contador. Bueno, entonces el cierre del esquema es relacionar el resultado financiero arriba de la línea con las fuentes y aplicaciones financieras debajo de la línea. Si hay superávit fiscal, analizar en qué se aplicará. Si hay déficit fiscal, deben encontrarse fuentes financieras para cubrir. En el gasto y resultado primario, los conceptos muy difundidos últimamente, ya dijimos que son los gastos totales menos intereses de la deuda, y el resultado primario son los ingresos totales menos el gasto primario. Importante para medir cumplimiento de exigencia de la ley de responsabilidad fiscal. Es fundamentalmente para ello. Todo esto yo se lo voy a subir a la página, así que a la página 1. Y acá tenemos la integración presupuesto y contabilidad, que los gastos y los ingresos se dan por el momento del devengado. Esto se lo voy a subir para que no tengan, acá se han corrido las placas, porque no, se ve que tengo incompatibilidad del PowerPoint entre lo que es la notebook con la que doy clase y la máquina con la que trabajo normalmente. Y lo último que quiero mostrarles en el día de hoy es el relacionamiento de la estructura del presupuesto con la contabilidad. El presupuesto, dijimos que tenemos una cuenta corriente, gastos, ingresos, cuenta de capital, tenemos los gastos y los ingresos también de capital, y el financiamiento, la aplicación y la fuente. En el esquema ahorro-inversión, esa cuenta corriente nos da la diferencia entre ingresos y gastos, la cuenta de capital nos da la diferencia entre ingresos y gasto de capital, y el financiamiento nos da la diferencia entre fuente financiera y aplicación financiera. Fíjense cómo se relaciona el presupuesto con la contabilidad. Si nosotros analizamos cuenta corriente, gastos e ingresos corrientes, eso está relacionado contablemente, dijimos, con los
gasto e ingresos propiamente dicho, ¿sí? O sea, con la cuenta de resultado, o sea, con el estado de resultado. Si nosotros vamos a establecer un estado de resultado del ejercicio en el estado, tenemos que tomar los ingresos y los gastos corrientes del presupuesto. Porque esos son los dos conceptos que me pueden mostrar un estado de resultado. En cambio, con la cuenta de capital y financiamiento, la relación está vinculada estrictamente a las cuentas patrimoniales. ¿Por qué? Porque con gasto de capital dijimos que tenemos inversión, por lo tanto se nos suma, se nos acrecienta el activo no corriente. Si tenemos ingreso de capital, estamos vendiendo bienes, con lo cual estamos disminuyendo activo no corriente, estamos acreditando activos no corrientes. Si tenemos financiamiento y hay aplicaciones financieras, o sea, hay pago de la deuda, lo que tenemos es baja de activos corrientes, baja de fondos, ¿sí? Y además, baja de pasivo corriente y de pasivo no corriente. Estamos debitando pasivo corriente y pasivo no corriente porque originalmente, como es deuda, surge en el haber, y acá estamos debitando, o sea, estamos pagando deuda, que puede ser corriente o puede ser no corriente. Y utilizando fondos, por eso hay salida de fondos en activo corriente. Y por otra parte, por último, las fuentes financieras que representan ingresos para el Estado, significa incremento de disponibilidades como consecuencia de ese ingreso, pero endeudamiento, que puede ser corriente o puede ser no corriente, o sea, incremento del pasivo. Entonces, con esto les quiero mostrar, bueno, esta placa no salió directamente, que es la última, pero con esto les quiero mostrar que la relación entonces entre presupuesto y contabilidad está vinculada en lo que es los gastos e ingresos corrientes con la cuenta de resultado. Y lo que es cuenta de capital y financiamiento, tanto en gastos o ingresos, fuentes financieras o aplicaciones financieras, está vinculado a las cuentas patrimoniales. Sí, hay consultas. Sí, solo si podríamos subir por favor las filminas que faltan, que bueno, ya se van a subir a la plataforma. Sí, se van a subir todas las filminas, sí, sí. Ya vamos a subir. Justamente voy a ver si entre hoy y mañana les subo todas las que están disponibles, subimos las clases que están pendientes también, la 1 sobre todo, que hemos tenido problemas, pero ya la vamos a solucionar el problema entre hoy y mañana. Y vamos a subir todas las filminas también. ¿Dónde se estudia esto? En realidad hay un libro bastante interesante sobre resultados presupuestarios que tiene las eras, que se llama precisamente resultados presupuestarios, y que la biblioteca lo tiene, pero que lamentablemente ustedes no pueden acceder. También el libro de Trejo es importante para verlo, pero tampoco pueden acceder. Quienes lo tengan al libro, bueno, utilicen esos dos libros, porque esos dos libros sí son concretos para estudiar este tema. Achabayán también lo tiene desarrollado y lo pueden ver en los resultados presupuestarios, ¿sí? Y bueno, y lo demás está en las clases. Ojalá que podamos acceder pronto a la posibilidad de que la biblioteca abra y podamos contar con ese aporte de los libros. ¿Consulta? Sí, preguntaron de nuevo cuándo y cómo va a ser el control de lectura. Bueno, se dijo al principio de la clase que iba a ser el viernes 29, la clase 1, 2, 3 y 4, y va a ser por la plataforma Moodle. Sí, va a ser del tema organización de la hacienda pública, 2, 3 y 4, ¿sí? Bibliografía, apunte de contabilidad, apunte de hacienda pública que están subidos a la página, ley de administración financiera, ley de contabilidad, y lo que pueden acceder a Achabayán
para ver todo lo que tiene que ver con esa temática, organización y presupuesto. También el concepto de presupuesto lo pueden ver en el manual de sistema presupuestario que está subido a la página. ¿Sí? No le vamos a hacer control de lectura ni de la ERA, ni de ningún otro libro que no tengan acceso a ustedes. Le vamos a hacer control de lectura de las cosas que están subidas en la plataforma. Que quede claro esto. ¿Sí? ¿Algo más? Bueno, ¿en qué horario es el control de lectura? Ya le vamos a avisar por la Sí. página. El lunes le vamos a poner concretamente la hora, el día y el tiempo que ustedes van a tener para responder. En eso quiero que sean bien concretos. O sea, no van a tener todo el tiempo del mundo para responder. Van a tener solamente unos minutos y si no respondieron en esos minutos, lamentablemente quedarán las preguntas inconclusas o sin responder. Y esto es para que podamos hacer un buen control y una buena evaluación, tomando en cuenta de que ustedes han leído y han estudiado los temas que están allí. Entonces van a tener unos minutos para responder. Todo esto se le va a establecer el lunes por la página Moodle. Así que por favor, los que se inscriban en el régimen promocional, estén atentos a las instrucciones que el lunes le vamos a dar. Sí, bueno, también preguntaron si va a ser para desarrollar o multiple choice y verdadero o falso. Puede ser, puede ser, puede ser que lo hagamos de esa forma, puede ser que sean consultas directamente. Ya vamos a ver cómo lo elaboramos este fin de semana. ¿Algo más? No, no hay consultas hoy, parece. Bueno, entonces, ahí levantó la mano Rocío, dice. Sí. Pero no hizo ninguna consulta por el chat. A ver si habilitamos algo. Sí, no, dijo que se confundió y perdón. No, imposible poder habilitar con los ruidos que hay. Bueno, de todas maneras, pueden consultar por la Moodle. El lunes vamos a tratar de darles todas esas instrucciones a los fines que el viernes ya estén preparados y de esa manera poder avanzar con el tema de esta evaluación. Si no hay más consulta, entonces estamos en contacto. La próxima clase va a ser el martes. El martes van a poder hacer consulta en función de las instrucciones que les subamos el lunes. El martes vamos a comenzar viendo sistema de tesorería y vamos a dar el jueves sistema de crédito público, ya superando lo que es sistema presupuestario. Pero de todas maneras, les digo que estudien organización de la hacienda pública para el viernes 29 y sistema presupuestario para el viernes siguiente. Estamos en contacto. Buen fin de semana y que anden bien. Nos vemos. Hasta luego.